Señor Lagos, primero queremos agradecerle su deferencia en venir a visitarnos acá a la Universidad de los Lagos, una universidad pública, regional. Y queríamos justamente, a propósito que estamos en una universidad pública y regional, preguntarle sobre educación pública. Estoy estudiando un poco cómo ha sido su trayectoria en términos de educación y yo entiendo que usted durante su gobierno, uno de sus objetivos era recuperar la educación pública de calidad, aquella que habíamos perdido durante la dictadura. En este contexto, ¿cómo hacemos para recuperar esa educación pública? Bueno, creo que lo importante es establecer las prioridades dentro del sistema educacional chileno. En cierta medida, en mi caso, uno es producto de esa educación pública. Estudié en el Instituto Nacional, en la Universidad de Chile. Durante muchos años fui profesor de la Universidad de Chile. Llegué a ser secretario general de la universidad hace ya muchos lustros. Pero creo que lo determinante es, de hecho, la Universidad de los Lagos, ¿qué lo es? Si no es la extensión de esa Universidad de Chile que tenía 8 sedes regionales y después le vinieron, lo que es natural, en universidades autónomas. El tema es cuál es la razón por la cual el Estado de Chile tiene que tener universidades públicas y qué es lo que el Estado demanda a esas universidades. Y por lo tanto creo que es fundamental entender aquello. Entender también cómo usted hace que la universidad pública pueda estar en condiciones de competir con igual eficacia que el mundo privado, de las universidades privadas. Porque vamos a suponer que usted a la Universidad de Chile la privatiza. ¿Cuál es el mayor capital de esa universidad? Su nombre. Y por lo tanto, ¿cómo hace usted para que se expanda esa universidad? ¿Y cómo entonces el Estado a esa universidad o a ese conjunto de universidades públicas tiene derecho, por ejemplo, a decir qué tipo de profesores se quieren formar? El que la Universidad de Chile, por ejemplo, hoy no tenga la carrera de pedagogía es un contrasentido cuando usted está planteando una gran reforma al sistema educacional chileno. Entonces acá creo que tenemos una definición que tomar como país, en que hay 2 principios que usted tiene que compatibilizar. El principio de la libertad de enseñanza, vale decir, el que todo chileno o chilena tiene derecho a tener su propio sistema de educación. Pero el segundo principio, que es inalienable del Estado, es la seriedad de los títulos y grados que se imparten. Entonces estos 2 principios tienen que ser compatibles. Y esto obliga, por lo tanto, a que los estándares por los cuales usted quiere regir la seriedad de estos títulos está determinado por las universidades públicas. Y este es un elemento muy central de todo este debate. Y a rato se nos tiende a olvidar y se nos tiende a decir que todas las universidades son iguales porque llevan el título de universidad. En circunstancias que en todo sistema la universidad pública tiene un rol determinante porque es la universidad que está al servicio de los intereses superiores de un Estado. Siguiendo con eso, justamente con lo que usted está diciendo, ¿cuál sería en este nuevo contexto país el rol que deberían cumplir las universidades estatales? Ser los que definen los estándares de calidad. Y por lo tanto las exigencias tienen que ser mucho mayores. Y por lo tanto, si usted va a tener una política hacia ellas en materia de asignación de recursos, porque efectivamente hay una cantidad enorme de recursos que pueden ser concursables, pero también para los recursos concursables el Estado tiene derecho a decir qué requisitos tienen que tener las universidades que no son públicas, pero que si van a tener recursos públicos deben tener un conjunto de requisitos. En otros países, por ejemplo, el tema de el empleador debe dar iguales oportunidades a todos y no puede discriminar. Lo que le está diciendo que esa universidad, así sea Harvard, tiene que tener
un conjunto de normas a las cuales tiene que ceñirse si va a tener recursos públicos. Y no la puede discriminar a usted por sexo, por religión, por raza o por cualquier otro factor. Vale decir, tiene que ser un empleador que a todos les da igualdad de condiciones y no puede discriminar. Estas normas están en Chile, ha llegado el momento de establecerlas. Por lo tanto, cuando usted escucha que ciertas actividades no van a ser aceptadas en ciertos recintos universitarios en razón de la particular creencia que hay en esa universidad, tienen todo el derecho a plantearlo, pero en ese caso, ¿es posible acceder a recursos públicos? Es una pregunta abierta que hago, pero que es indispensable abordar. Es ese el tipo de cosas que están y debieran estar ahora sobre el tapete. Y creo muy importante el debate que en este instante existe en el país sobre estos temas. En ese sentido, ¿usted le ve un rol específico a las universidades como la Universidad de los Lagos, que son regionales y estatales, más específicamente? Bueno, claro, porque estas universidades es obvio que tienen que estar vinculadas también a la región a la cual pertenecen. Ahora, el tema es más amplio, porque esas universidades deberán jugar un rol en el pensar de largo plazo cuál es el tipo de desarrollo que esa particular región tiene hacia adelante. ¿Cómo usted vincula? No estoy hablando de la política contingente, lo que estoy hablando es de una manera natural. Cuando se pensó, le voy a hablar de una universidad vecina, la de ustedes, la Universidad Austral, en ese momento, en el Chile de 1954-55, se dijo, no, es que es muy bueno porque entonces tiene que estar vinculada a los desarrollos agrícolas y forestales propios de Valdivia. Bueno, la Universidad de los Lagos, ¿verdad? Con su sede en Osorno, con su sede aquí en Puerto Montt, es obvio que tiene que estar vinculada a lo que es el desarrollo regional. Recuerdo, ¿verdad? Me tocó seguir de cerca cuando se desarrolla la sede acá en Chiquihue, la expresión que tienen, etcétera. Y tiene que ver entonces con aquello, ¿verdad? O sea, cómo usted establece esta relación en donde la universidad estatal juega un rol muy importante en una forma de entender el desarrollo a largo plazo de esta región. O sea, ¿qué es lo que va a significar? ¿Nos involucramos o no nos involucramos en el tema del salmón? Para decir cualquier cosa, ¿no? No corresponde decirlo a mí. Pero lo que estoy diciendo es, si el salmón juega ese rol tan determinante, ¿nos involucramos o no nos involucramos cuando Estados Unidos aplica legislación antidumping al salmón chileno, que lo ha hecho 2 veces? Y por lo tanto, el tema de las negociaciones comerciales a nivel internacional, ¿tiene o no tiene que ver con esta región? ¿Puede o no puede la universidad decir, a ver, veamos cómo es esto? O sea, hay un conjunto de áreas en las cuales usted podría decir, claro, la Universidad de los Lagos tiene un rol vinculado, ahora no le quiero decir, en Osorno, ¿verdad?, el tema ganadero. A ver, firmamos un acuerdo con la Unión Europea, ¿verdad? Y con el acuerdo de la Unión Europea no había ni un solo frigorífico en Chile que pasaba el test que exigen los europeos. Por lo tanto, teníamos derecho a mandar carne a Europa, pero no teníamos ningún frigorífico que pasara el test de los europeos para mandar carne. Entonces, ¿cuál es el rol de la universidad ahí? Son muchos los ámbitos que usted puede tener. Sí, ¿usted ve ese rol en función del desarrollo económico o lo ve en un sentido más amplio? No, más amplio. O sea, a ver, hablemos de cultura, hablemos qué va a pasar con el puente, qué va a pasar en Chiloé, ¿eh? la autonomía cultural. O sea, toda sociedad, o todo gobierno que tenga cualquier sociedad, lo que busca, en el fondo, es correr las fronteras de lo que es posible obtener, conseguir, ser. Y por lo tanto, la vinculación de la universidad, claro, está el aspecto económico, social, lo que usted quiera, pero en el largo plazo son las identidades culturales las que dan densidad a una sensación, a una sociedad, las que dan densidad a una expresión regional.
Chile en el siglo XX va a ser mucho más conocido por la Mistral y por Neruda que por cualquier presidente, tal vez con excepción de Allende, en el sentido del conocimiento que tienen, ¿no? Entonces, es en ese contexto en donde el rol de un sistema universitario juega un rol muy determinante en la capacidad de dar identidad a ese país, a esa región, y eso tiene que ver con todo, ¿no? En el debate por la reforma educacional que está en el programa de la presidenta Michelle Bachelet, ha habido un debate en torno a lo que el ministro Izaguirre llamó un trato preferente hacia las universidades del Estado. ¿Qué opina usted de ese debate? ¿El Estado debe tener o no debe tener un trato preferente hacia sus universidades? Bueno, claro, si son universidades estatales, el Estado debe tener un trato preferente para las mismas, porque se entiende que le pide cosas. O sea, a ver, todos los estudios vinculados al tema sísmico en Chile se hacen en muchas partes, pero históricamente el tema de la sismología el Estado chileno lo radicó en su momento en la Universidad de Chile. E históricamente fue el desarrollo de las orquestas sinfónicas, el desarrollo del teatro, el desarrollo, bueno, todo lo que se llamaba la extensión universitaria de los tiempos de un Juvenal Hernández, en la década de los 40 y de los 50. Entonces usted habla de un desarrollo del teatro y está Pedro de la Barra y todo lo que eso significó. Entonces es allí donde usted tiene entonces la razón de por qué decir, mire, yo quiero un desarrollo en este ámbito, ¿no? Y tiene que ver entonces con qué es lo que usted demanda de esas universidades. Y ahí es donde yo creo entonces que es tan importante poder entender este doble rol, en donde la universidad es formadora de las futuras profesiones y todo aquello, este rol docente, pero el rol de investigación y el rol de extensión, el rol de investigación y de extensión vinculado al desarrollo de la región. Y eso nos parece muy importante. La Universidad de los Lagos tiene más del 80% de sus estudiantes de los 3 primeros quintiles. Sin embargo, su financiamiento estatal es menor a un 20%. Eso la sitúa en una brecha con respecto a otras universidades semiprivadas, privadas, etc. ¿Cómo cree usted que superamos esa brecha entre universidades, entre estudiantes chilenos universitarios? Bueno, es un doble sentido, digamos. Usted lo va a hacer por la vía de garantizar a todos el acceso. Y creo que ese es el tema central que está en el debate hoy. Porque, claro, usted puede tener un gran avance a nivel de matrícula de educación superior como la que hemos tenido en estos años, y el problema es que el modelo está agotado en el sentido de decir que cada uno se pague aquello. Y creo que el desafío de Chile hoy es distinto. Bueno, un poco de lo que quiero hablar, cuál es el contexto. Porque el contexto, tú te das cuenta, es distinto cuando estás hablando de una sociedad que tiene $5.000 por habitante o que tiene 20.000. Por lo tanto, lo que tú puedes exigir cuando son 20.000 es distinto de lo que puedes exigir cuando son 5 o 10. Y por lo tanto, creo que la sociedad chilena, cuando está debatiendo una reforma para tener más recursos del Estado y todo para el Estado, a través de una reforma tributaria, etc., lo que se está planteando es cómo esta sociedad se pone al día con los desafíos que este mayor desarrollo del país hoy día le da. O sea, tú puedes estar muy orgullosa cuando dices que hoy en Chile de 10 jóvenes que están en la universidad, 7 son primera generación. No te pones tan orgullosa cuando esos 7 tienen que pagar por... entonces estamos en otro nivel. Y ese es el salto que yo creo que corresponde hoy día. Entonces hay un ciclo distinto en el país y ese ciclo obliga a un repensar de muchas de estas tareas. Última pregunta. ¿Usted estuvo de acuerdo con las demandas de los estudiantes del 2011? Pero yo creo que sí. Yo creo que eso corresponde fundamentalmente a lo que implica el Chile del 2011. Te voy a explicar aquí, lo voy a explicar. El por qué ayer el tema central era cómo Chile hacía para crecer. Hoy, cómo Chile hace para distribuir. Lo cual no quiere decir que no deba seguir creciendo. Pero entre esa dicotomía, si la hubiere, es más importante uno que otro.
pero cuando tienes $5.000 por habitante, tu obligación número uno es crecer, porque como quiera que distribuya 5.000 sigue siendo muy pobre. Pero su lema de campaña era crecer con igualdad. ¿Por qué no lo logramos? Es decir, tú creciste con igualdad porque fuiste capaz de reducir los niveles de pobreza del país. Por lo tanto, una cosa es, para crecer con igualdad, sacar a aquellos que están. Cuando llegué había 22-24% de gente viviendo bajo línea de pobreza, era una pobreza dura muy difícil de reducir. Cuando me fui, bajamos un punto por año, estaban en 13%. Y por lo tanto, tu crecimiento estuvo destinado a eso. Ahora, disminuiste la distribución de ingresos mínimamente. O sea, mejoraste la distribución mínimamente. Porque el tema era eso. Ahora, cuando tú tienes ya una sociedad donde el año 90 tenías 40% de pobres y ahora tienes 11%, no es que resolviste la pobreza, pero tienes una sociedad donde hay un 29% que dejó atrás la pobreza. No quiere volver atrás. Primera cosa, ¿verdad? Pero más importante, tiene otras demandas. Y la primera, para volver a tu pregunta, es educación. Esa gente, ese 29%, siente que sus hijos se ganaron lo que ellos no pudieron tener nunca. Y sienten que la sociedad no les puede decir a sus hijos, usted no estudia porque no puede pagar. O sea, has dado un salto. Y ese salto te obliga entonces a una otra política. Tú construyes sobre lo que hizo el que estaba antes que tú. Es un continuo. Yo pude construir con mucha más libertad de lo que pudo hacer Elwin o Frey. Michelle Bachelet tuvo muchos más grados de libertad que los que tuve yo. Y Piñera más que la Michelle. Y ahora la Michelle tiene más grados de libertad que la que tuvo ella en 2006. Entre otras cosas porque Chile tiene otra dimensión. Chile cambió culturalmente, ¿no? Bueno, ahora, para volver a tu pregunta, lo que hubo en 2011 fue un momento en donde esa ciudadanía que siente que accedió a un nivel superior tiene demandas. Y no necesito decir que esas demandas son muy superiores y son más complejas de satisfacer que la demanda primera de quiero reducir pobreza. Es más fácil reducir pobreza que satisfacer las demandas de estos sectores que son emergentes de sectores de media.